Hechos 8, 26 al 48. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Ok, mis brothers, recordemos que Felipe, igual que el resto de la iglesia, empezaron a ser desparramados por todos lados con la persecución. Y había esta explosión, lo que hoy le llaman avivamiento en Samaria. Muchas personas estaban viniendo a los pies de Jesucristo. Entre ellos vino Simón, ustedes recordarán, Simón que intentó sacarle negocio al evangelio. Pero el caso es de que Simón fue arreglado y Felipe continuó predicando la palabra de Dios. Ahora aquí dice este pasaje: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Un ángel del Señor, pues hasta es todo lo que nos dice la Biblia. ¿A qué se refiere un ángel? Si por sueños, si en visión, si una persona, un ángel con apariencia de persona. No nos dice mucho, pero sí nos dice que se le dijo: vete al desierto, al camino que está entre Jerusalén y Gaza. Y Felipe no pide más detalles. No pide más detalles. No dice: hoy es Jesús, hoy es ángel, hoy es Dios. Aquí en Samaria hay un avivamiento, la gente está viniendo a los pies de Cristo, aquí la cosa se puso muy buena. ¿Para qué me vas a llevar a el desierto? ¿Para qué me vas a llevar a otro lado? No dice eso, simplemente dice: entonces él se levantó y fue. Y fue. Brothers, Dios tenía la salvación de una persona en sus ojos, de alguien más. Aquí en este pasaje vemos cómo Dios trata de una manera tan, podríamos decir nosotros, tan ordinaria, para que una persona venga a heredar la vida eterna, para que una persona venga a aceptar a Jesucristo. Y este Felipe era un canal de bendición, era alguien más, alguien que Dios iba a usar para que esta persona, el eunuco, viniera a los pies de Jesucristo. Versículo 27. Y sucedió que un etíope, eunuco, etíope es una persona de Etiopía,
del país. Aunque han cambiado las fronteras, ya no están donde estaban antes, eso es un etíope, una persona de Etiopía. Eunuco es una persona que trabajaba para algún rey, alguna reina, y por lo general trabajaban cerca de sus concubinas y pues los demacraban a los pobrecitos para que no hubiera tentación, para que no le ganara el ganado al rey, ¿no? Pero con el tiempo muchas de estas personas que eran castrados, con el tiempo subían de puesto. Y aquí vemos a este eunuco que subió de puesto a estar en cargo de los tesoros, del billete. O sea, es una persona muy, muy importante, muy importante. Si usted estudia tantito de Etiopía antigua, se da cuenta que Etiopía tenía rey y tenía reina. El rey se consideraba como si fuera un dios y no se involucraba en asuntos sin importancia, porque era como un dios el rey. Pero la reina se encargaba de todo, de todos los asuntos que tenían que ver con el rey. Entonces el rey era como el jefe, pero quien mandaba era la reina, porque el mero jefe no quería andar con los plebeyos y cosas así. Y esta reina, pues parece que había tenido a este eunuco como encargado de sus tesoros. Y el eunuco, dice la palabra de Dios, que era funcionario de Candace, así se le llamaba a la reina, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Entonces, Etiopía es etíope, eunuco, servidor de la reina, y fue a Jerusalén para adorar. Y no sabemos si era judío de nacimiento o si era prosélito. Ahí nos quedamos imaginándonos qué podría ser, pero sí sabemos que iba a adorar a Dios a Jerusalén. Era una persona que andaba buscando, alguien que tenía hambre de Dios, alguien que no estaba esperando que a ver si se le cruzaba a Dios en el camino, sino era alguien que buscaba. No se conformaba con que a ver qué pasa, sino él mismo era intencional en lo que hacía. Como nosotros esta mañana, ¿no? Pudimos habernos quedado en nuestra casa, en el sillón, bien a gusto, relajadotes en la cama, tirando barra, o irnos a ver una película por ahí. Pero decidimos buscar a Dios. Buscar a Dios, buscar acercarnos a Dios. Bueno, luego después de que este etíope africano, esclavo, judío religioso, prosélito, esta persona que tenía hambre de Dios hace la adoración que hacían los judíos en Jerusalén, dice el versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y nos podemos imaginar, ya que era alguien, un personaje importante, traía seguridad y traía una buena escolta, ¿no? Y un carro de calibre. Pero luego dice que venía esta persona leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y aquí es donde empieza lo bueno. Que nosotros podemos ver, pues, por qué podemos aplicar. Hay dos cosas que debemos de entender de esta historia. Una es cómo Dios ha trabajado de una manera que ni nos sospechamos para que nosotros seamos salvos. Cómo Dios ha usado a personas que se crucen en nuestro camino y nosotros llegamos a creer que fue chiripa. Qué coincidencia, ¿no? Qué cosas de la vida. Pero en realidad Dios planeó todo para que llegara a ver ese encontrón de nosotros con alguien más que nos compartiera el mensaje de Dios. Eso es una de las cosas que podemos ver hoy. La segunda cosa que podemos ver hoy es, si usted es una persona que ha venido a los pies de Jesucristo, tiene un trabajo que hacer. Y aquí está el trabajo que tenemos que hacer, compartirlo a Él, a Jesucristo. Y lo primero que tenemos que hacer es prepararnos, quemarnos las pestañas con la Biblia, leer, estudiar, escudriñar, meditar, memorizar, vivir lo que hemos aprendido, no simplemente quedarnos con esa religión superficial de emocionalismo y pues yo creo, pues yo pienso, pues yo... No, sino que nuestra creencia, nuestra fe, nuestro credo sea arraigado en las Escrituras. ¿Okay? Así que ya que Felipe estaba preparado para hablar la palabra de Dios, Dios no solamente usó al ángel,
Dios no solamente usa su Espíritu Santo, y como vamos a ver aquí, Dios no solamente usó la palabra del mismo, la palabra de Dios, Dios usa a Felipe para que esta persona, el etíope, venga a los pies de Cristo Jesús. ¿Okay? Porque de otra manera, pues, dice Romanos 10:14, ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo van a creer la demás gente en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo va a creer la gente? Entonces nosotros vamos a tener estas personas que se cruzan en nuestros caminos y vamos a darnos cuenta que no creen en Dios, que no han depositado su fe en Jesucristo. ¿Y cómo lo van a hacer si tú no les predicas? ¿Cómo van a creer? Entonces, usted tiene un trabajo y eso es compartir a Jesucristo como Señor y Salvador, pero necesita prepararse. Y fíjese qué tan preparado estaba aquí Felipe. Versículo 31. Él dijo, porque le preguntó Felipe, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Fíjese, imagínense que Felipe se empiece a inventar todo lo que está leyendo porque no sabía Isaías 53, no conocía, nunca había oído esta palabra. No, Felipe ya venía preparado, ya venía con conocimiento, ya había masticado la Biblia, ya sabía de lo que se trataba. Entonces cuando le pregunta es porque él ya sabía la respuesta. Cuando usted hace un juego de preguntas y respuestas, una trivia o algo así, no sé si a usted le gusta jugar en su casa con sus compas o algo, vamos a jugar a preguntas y respuestas, ¿no? ¿Cuál es la capital de China? ¿Cuál es la capital de acá? O ¿cuántos elementos hay en la tabla periódica de elementos químicos? No sé, algo así. La regla de la trivia es que usted se sepa la respuesta de la pregunta que está haciendo. ¿Sí me entiende? No puede hacer una pregunta de algo que usted no sabe la respuesta. Si hace una pregunta que usted dice, hoy, no sé, puede preguntar, ¿cuántas veces fue el hombre a la luna, pisó la luna? Y le dicen 2 y usted, pues yo creo que sí. No, tiene que saber la respuesta. Así que Felipe está preguntándole al etíope, ¿tú sabes? ¿Entiendes lo que lees? Porque del otro lado está, yo sí entiendo lo que estás leyendo. Yo sí entiendo lo que estás leyendo. Y lo que leía este hombre, dice, el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudó delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y luego, versículo 34, el eunuco dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Fíjese, es la segunda vez que se menciona la palabra rogar. Primero dice, le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, y ahora dice que le ruega para que le diga, para que le explique la escritura. No siempre sucede eso, bro. Pero según la palabra de Dios, según el Señor Jesucristo, ahorita ya hay almas listas, ya están listas para que nosotros nomás vayamos a levantar lo que el Espíritu Santo ya ha sembrado en los corazones de ellos. Muchas veces nosotros los cristianos nos distraemos intentando convencer a alguien, rogándole, casi torciéndole el brazo, forzándole, ofreciéndole tarjetitas del Applebee's para que vengan a la iglesia. Cuando las personas tienen hambre, porque el Espíritu Santo ya estuvo trabajando en sus corazones, a tal grado que cuando se encuentren con usted le van a rogar que le explique lo que dice la Biblia. O sea, es por eso donde se le haya más sabor a los versículos como aquel que dice que no le eches la perla a los cerdos, ¿verdad? O sea, donde los versículos como cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, si te corren de una ciudad, sacúdete polvo nomás y ve a otra. No estés ruegue, 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 porque quien da convencimiento no es usted, brother. Usted no puede convencer ni a sus hijos que se porten bien. Así de buena onda es usted para convencer a alguien, ¿no? El único que da convencimiento es el Espíritu Santo.
Entonces nosotros simplemente somos herramienta para que Dios nos use. Pero Él hace todo el trabajo. Usted no se estrese, no se presione, no se agüite, no se chocopale. Usted deje todo en las manos de Dios y haga lo que Dios le está pidiendo que usted haga. O sea, obedezca. Entonces, fíjese, aquí le está rogando el eunuco a Felipe: te ruego que me digas, ¿cuántas veces se ha encontrado usted con gente así que quiere conocer más de la palabra de Dios? Bueno, pues yo le dije, preparación es lo primero que necesita si usted quiere compartir a Jesucristo. Preparación. Si no, se lo va a acabar inventando. Ay, y tristemente tenemos a muchas personas que se han inventado. Ahorita tenemos a varias denominaciones que han nacido por la falta de preparación, porque de repente la gente precisamente abre el libro de Hechos y dice, aquí dice esto, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Porque como en Hechos lo hicieron, quiere decir que lo tenemos. Brother, prepárate primero. Conoce el contexto. Ve lo que estaba sucediendo. ¿A quién se lo dio? ¿Por qué se lo dio? ¿Cuándo se lo dio? ¿Cuáles eran las profecías que se estaban cumpliendo en ese tiempo? O sea, hay que prepararse. Y entonces cuando uno es flojo para prepararse, para estudiar, para meditar, para orar, para permitir que el Espíritu Santo le hable a uno, no, pues la regamos. Y entonces la verdad nosotros podríamos ser muy buenos para trabajar echando cemento. Podríamos ser muy buenos para trabajar fincando casas o limpiando casas o haciendo papeleo en la computadora, pero a veces es muy difícil. Nos damos cuenta que toma el doble de esfuerzo trabajar estudiando la Biblia. Es fastidioso, cansado, aburrido. Ay, ay, ay. Prende el Netflix. Vamos a ver qué salió de nuevo en el Netflix. Y ahí se fue la chance, la oportunidad de aprender. Y cuando una persona nos pregunta, podemos ser maduros, apretarle el orgullo y decir no sé, o no lo inventamos. Y ahí están tantas denominaciones el día de hoy. O te preparas o te lo inventas. Y sabe que el día de hoy, la mayoría de los cristianos no pueden defender lo que creen. No pueden, no tienen la capacidad, no tienen el intelecto o no tienen el conocimiento para defender las doctrinas más básicas que ellos mismos creen. Cuando se trata de defender la deidad de Cristo, de que Jesucristo es Dios, vienen esos herejes, mormones y testigos y los hacen garras a los cristianos porque no pueden defender, porque no se han quemado las pestañas estudiando la palabra de Dios. Y sacan un versículo de Biblia, estos herejes, estos mala onda, y le dicen aquí en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Por eso Jesucristo no es Dios, porque Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. Y dice, ay, sí es cierto, pero pura fe basada en las emociones. Y es muy triste cuando usted no puede defender. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos de estar preparados a tiempo y fuera de tiempo para defender la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos con algún católico y le decimos que la salvación es por fe y únicamente por la fe, y el católico nos saca diferentes versículos, especialmente en Santiago, y nos dice la fe sin obras es muerte, nos hace garras y nosotros nos digamos, ¡ay, sí es cierto! Entonces la salvación no es por fe únicamente. ¿Cómo está eso? Porque hay cristianos que no están preparados para defender lo más básico de la doctrina. Cuando viene a algún otro brother de esos que se reúnen los sábados y le dice que usted no es eterno, el único que es eterno es Dios, Dios es el único eterno, así que usted no tiene vida eterna, usted no va a vivir por siempre, usted cuando se muera va a caer en un sueño y va a quedarse dormido por mucho tiempo. Usted dice, caray, sí es cierto, porque el único eterno es Dios. Entonces no puede ni siquiera defender la vida eterna que Dios le prometió en el instante que usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y ni hablemos de la Trinidad, porque cuando vienen los apostólicos y le dicen la Trinidad, ¿eso qué es? ¿Tienes tres dioses? Usted lo hacen garras inmediatamente, porque no se ha preparado, porque no tiene conocimiento bíblico, porque le hace falta quemarse las pestañas.
Pero ahí sí está muy bravo cuando alguien está hablando de la Biblia. Yo quiero opinar, yo quiero opinar. Mejor chitón y estudia, lee, prepárate. Y luego pues ni hablemos si viene algún ateo, ¿no? Que quiere negar la existencia de Dios. Y usted quiere defender que Dios existe basado en puras emociones. Es que lo siento. Siente lo que quieras. Pero Dios no existe. Pero es que tú no lo has experimentado. Prepárate. Dios te ha dado mucha evidencia para defender la existencia de Dios. No solamente bíblica, sino aún científica. Y tú todavía... Es que esto se trata de una relación, no de religión, porque no sabe cómo defender las doctrinas que tiene. Entonces imagínense, Felipe lo lleva al angelito, le dice ahí, y luego el Espíritu Santo le dice acércate, y luego a Felipe le preguntan que, a ver, explícame, y Felipe dice, mira, voy a hablarte de experiencias. Agarra el rollo, lo cierra, y le dice, te voy a hablar lo que yo he pasado. Así son muchos cristianos, ¿no? Te voy a hablar lo que yo he experimentado. Este eunuco jamás hubiera venido a los pies de Jesucristo. Y si hubiera venido, hubiera sido una fe superficial, porque esa fe se hubiera basado en sus experiencias, no en la mera palabra de Dios. Entonces, no, brother. Y ni hablemos, ¿no? De los alborotos que se hacen hoy en las iglesias, que parecen un montón de gallinas sin cabezas corriendo por todos lados. Ni hablemos, porque en el momento que uno quiere decir, ok, vamos a hablar de ese show religioso que estás haciendo, no pueden defenderlo y nomás le acusan a uno y lo atacan que uno no le da libertad al espíritu. Uy, pues tú a lo que le estás dando es libertad al demonio, no al espíritu. Y no pueden defender ese alboroto que están haciendo. Por lo tal, lo único que hacen es enojarse con uno, molestarse. Entonces, prepararse eso es lo primero. Prepárese, brother. Prepárese para defender la fe que usted dice que tiene. Y Felipe estaba preparado. Este libro de Isaías se escribió 700, 800 años antes de Jesucristo, Isaías 53. Este libro que estaba leyendo el eunuco ya tenía 7, 8 siglos escrito y Felipe ya lo conocía. Ya lo conocía. ¿Cuánto hace que se escribió el Nuevo Testamento, más o menos? ¿Le habrá dado suficiente tiempo para leerlo? ¿Sí? O sea, como que, ay, es que yo no conocía el libro ese. ¿Cuándo lo escribieron? Una vez le dije a una hermana, ¿sigue leyendo la Biblia? Sí. Oh, qué bien, porque hacía tiempo hacía como 6 meses que me había dicho que había empezado a leer la Biblia y que el propósito era leer toda la Biblia este año. Y le dije, ok, ya habían pasado varios meses. Le dije, ¿dónde va? Ya voy en Génesis 2. ¿Génesis 2? No, hermana, usted, no, ¿para qué le digo? No, el caso es de que, mire, este pasaje que estaba leyendo el eunuco es muy, es poderosísimo, brother. No vamos a tener tiempo de estudiarlo el día de hoy, pero sí de leerlo. Así que tal vez usted jamás haya leído Isaías 53. Y este fue el capítulo de la Biblia que trajo a la salvación a un eunuco. Así que lo vamos a leer todo en este día, porque aquí venimos a escuchar la palabra de Dios, no las filosofías de Herminio. ¿Está bueno, brothers? Así que como venimos a escuchar la Biblia, abra su Biblia en Isaías 53 y vamos a leer desde el primer versículo de Isaías 53 hasta el último, que es el 12. No está tan grande. Y estoy leyendo en Reina Valera en 1960 y dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ese es Jesucristo que se profetizó 800 años antes de que Jesucristo viniera a dar su vida por nosotros. Ese es nuestro Salvador. Él es el único propósito de ser salvo. Él, no la iglesia, no la religión, no los rituales, no nada más salva más que Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados. Él pagó. No dejó una deuda. Pagó por completo. Versículo 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde Isaías 53 dice, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Se fijó? No usó experiencias personales Felipe, no usó filosofías, mitologías o ideologías, usó la Biblia. La Biblia. Y dice, le anunció el evangelio de Jesús. Es que, brothers, aparte de tener el conocimiento, aparte de la preparación, vemos aquí que Felipe hace una presentación del mensaje efectiva. Hay que saber presentar el mensaje. Hay que saber compartirlo con la gente. Hay que saber darle a la gente lo que la gente necesita. Yo sé que ahorita, el día de hoy, en este día, podríamos ahorita hacerlo usted sentir muy feliz. Podría yo levantar la voz y empezar a brincar y empezar a... No, hacerlo sentir chido, relajado. Y que usted diga, wow, cómo me gocé en esta iglesia, me divertí mucho. Pero bendición espiritual no le daría. No le daría, porque nomás le daría un entretenimiento. Y lógicamente que eso sería muy bien recibido para muchos, porque hoy estamos en el tiempo del entretenimiento, donde la gente quiere que me entretenga. Entreténgame, diviértame, cuente un chiste, pastor, cuente un chiste. Yo sin querer cuento chistes, a veces les cuento cosas de mi vida y a ustedes se les hacen gracioso y fue bien triste para mí. Pero lo único que le da el crecimiento que usted necesita es la palabra de Dios. Es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Usted tiene que exigir eso. A mí deme Biblia. Deme Biblia. ¿Cuántas personas, ustedes al escuchar la historia de alguien más, ustedes dicen, no, pues sí es cierto, yo voy a vivir así porque este brother ha vivido así? No, la verdad,
La mayoría de los humanos se puede generalizar, ¿no? Cuando nos están platicando historias de la vida de alguien más, cuando nos están platicando lo que hicieron el fin de semana, y fíjate que nosotros empezamos a deambular en la mente, porque la verdad ni nos importan muchas veces las historias de las demás personas. Esa es la verdad. ¿Qué? Y usted puede decir, no, yo sí, a mí me interesan. La verdad es que lo único que usted está esperando la mayoría de las veces es que la otra persona se calle para ahora platicar sus historias. Esa es la verdad. Y aquí hay personas que ni nos dejan hablar porque nomás quieren estar hablando de lo que les pasó y de lo que vieron, y lo que vivieron y lo que existieron. Y todos los demás están, ya que se calle, por favor. Pero no son sensibles, no agarran la onda. Pero si agarraran la Biblia, como lo hizo Felipe, y dan una exposición de la Biblia, una exposición clara, precisa, bendicen a muchos, bendicen a muchos. No le estoy diciendo que los testimonios personales no importan, porque sí importan, brother. Sí importa decir, brothers, Dios me ha ayudado mucho. Pero a veces se nos hace costumbre ya nomás hablar de nosotros y de nosotros y de nosotros y las experiencias, que empezamos a hacer chiquitita la palabra de Dios y empezamos a ocupar más el tiempo hablando de nosotros. Peligroso, peligroso. ¿Usted quiere impactar la vida de alguien? Use el 99% de Biblia. 99%. Entonces, Felipe conocía, la palabra de Dios estaba preparado y ahora Felipe da una presentación de la palabra de Dios adecuada. Lo mismo hizo Jesucristo, por cierto, Jesucristo hizo lo mismo. Después de haber resucitado el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que fue y se juntó con unos brothers que iban a camino a Emaús, ¿se acuerda? Y pues estos dijeron, no, pues ya murió Jesucristo, ni sabían que Jesucristo estaba con ellos. Y dice en Lucas capítulo 24, que Jesucristo les empieza a hablar de él mismo. Y les empieza a decir, ¿pero qué no era necesario que muriera este hombre que tú dices? Y que resucitara. Y en el versículo 26, fíjese, de Lucas 24 les dice Jesucristo, Lucas 24, 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Fíjese otra vez, así como Felipe le hizo una pregunta al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Ahora Jesucristo les hace una pregunta a estos. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El mismo Jesucristo usó las mismas escrituras para hablar de él mismo. Y aquí estamos nosotros intentando hablar de charras y piñas y cuéntame más. No, la escritura, la palabra de Dios es lo que da vida eterna. Y Jesucristo está hablando con judíos y dice aquí la palabra de Dios en Lucas 24, 26, que Él usó lo que ellos entendían por la palabra de Dios. Usó el Torá, el Nevim y el Ketuvim, las escrituras, la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento, todo lo que se conoce como el Tanakh, usó Jesucristo para hablar del mismo. Y fue efectivo, fue efectivo. Entonces, sí, por un lado hay que estar preparado, por otro lado hay que saber cómo presentar el mensaje. Entonces, Jesucristo presentó el mensaje usando las Escrituras, Felipe usa el mensaje basado únicamente en la Biblia. ¿Usted cree que Felipe no tenía cosas que contarles? No, si vieran lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Si vieran lo que sucedió después en el 4, ahora fueron 5,000 que vinieron a los pies de Cristo. Si vieran lo que hizo del Espíritu Santo a través de mí en Samaria. No hizo nada de eso. Usó la Escritura, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Brothers, ya el versículo 36. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado?
Fíjese, hasta dónde, o sea, hasta qué tanto le habló Felipe que ya saben del bautizo. Ya a lo mejor le dijo, sabes que lo que antes era la circuncisión, ahora viene a ser el bautismo, la seña, la evidencia que tú has nacido de nuevo. Ahora no eres que estás apartado o que están cubiertos tus pecados, ahora que tus pecados están lavados, ahora han desaparecidos, porque eso es lo diferente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Antes en el Antiguo Testamento sus pecados únicamente eran cubiertos, como está cubierto de eso. Era todo lo que eran los pecados, se les ponía una garra encima. Eran cubiertos, tapados, pero no eran quitados. En el Nuevo Testamento con Jesucristo somos lavados, lavados, que por cierto eso es lo único que tiene y que habla la Biblia que hace la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder para lavar sus pecados. No para que usted alcance el foco, ay, por la sangre de Cristo voy a alcanzar el foco. Tonterías que hoy usa la gente. O sea, blasfemias, en serio. La sangre de Cristo es porque te lavó, te hizo digno de estar delante de tu presencia. Y es lo que simboliza el bautizo. O sea, Felipe habló tanto con el eunuco, que el eunuco de repente ya sabe. Pasan por un charco, un río, una pila, no saben qué, pasan por agua. Y dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque el bautizo es una expresión pública de fe. Es donde usted no le da vergüenza creer en Jesucristo como Señor y Salvador, aceptar a Dios. Porque Jesucristo dijo bien clarote, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, pues sí, si a uno le da vergüenza, uy, no, van a decir que ya soy aleluya, que ya soy columpinado, que ya oro, que ya... Si le da vergüenza a uno eso, pues no tiene la fe que salva. No tiene la fe que salva. El caso es de que sigamos leyendo. Dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Esta parte, esta sección no está en los libros rollos más antiguos que tenemos, pero aún así no viola el resto de la enseñanza bíblica. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer para ser salvos. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y hay gozo en el cielo, ¿no? Tengo un pachangón. ¿Qué música habrá en el cielo cada vez que hay gozo? ¿Cumbia? ¿Qué? Yo sé que el día de hoy muchas personas quieren buscar la música de allá de Jerusalén y mi esposa, mi hija escucha mucho un canto de Jerusalén, ya se me olvidó cómo es. Ay, qué canto. Hay shofar y hay de todo. Y el caso es de que yo no sé qué música, pero la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cada vez que un alma se arrepiente. Hay fiesta. Y si hay fiesta en el cielo, no va a haber fiesta aquí. Oiga, pues tenemos que hacer un pachangón, brother. Lo único que sí sé es de que no es reggaetón. La música del cielo no es reggaetón. ¿Okay? Puede ser mucho, pero no reggaetón. Bueno, brother, entonces aquí es maravilloso también porque fíjese, estamos viendo otra vez la providencia de Dios, como algo que parece muy ordinario, Dios está usándolo en realidad para traer a la salvación a una persona. Porque el hecho, usted se fijó, el hecho de que Felipe se encontrara con el carro y que el hombre iba leyendo el libro de Isaías y que Felipe sabía de qué se trataba y toda esta plática no fue chiripo, usted se dio cuenta. Dios lo llevó, el Espíritu Santo le dijo, el ángel le dijo, ¡pum!, vino esta conexión. Pero ahora nos damos cuenta que aunque van en el desierto, sí se fijó, es la segunda vez que nos dice el desierto, aunque van en el desierto, hay agua, hay agua. Dice, llegaron a cierta agua. Aquí, brother, es importante entender, Dios no se mueve de acuerdo a sus chiripas. Dios no reacciona. Es importante eso también. Dios no reacciona. Dios no espera que usted tome una decisión para después Él reaccionar basado en lo que usted decide. No. Dios ya tiene todo bajo control, ya tiene todo planeadito. Ya sabe lo que va a pasar, ya sabe en qué momento va a pasar el carro por donde está el agua. Y en ese momento viene la expresión, ¿no? O sea,
Por un lado vemos a Felipe predicando el Evangelio, por otro lado vemos a Dios trabajando en la salvación de una persona. Dios trabajando, Dios movió las circunstancias para que este hombre fuera salvo. ¿Cómo sería su caso? ¿Cómo vino usted a conocer de Dios? ¿Cómo escuchó usted? ¿Cómo es que su corazón fue redarguido? ¿Cómo es que acabó aquí esta mañana? Le digo que no fue chiripa, parece circunstancias. Es más, hasta parece que usted decidió venir, pero fue Dios que trató con usted, usando el Espíritu Santo para redarguirlo, para convencerlo, para motivarlo, para animarlo. Fue Dios que usó a otra persona que lo invitara. El caso es que usted está aquí, está escuchando la palabra de Dios y no es chiripa. Todo está ocurriendo por el plan que Dios tiene en nosotros. Todo lo que ocurre es porque Dios está trabajando en nuestras vidas. Y si viene, por eso yo aquí motivo mucho a los brothers los que trabajamos juntos, hay que prepararnos bíblicamente, porque si tenemos la oportunidad, si tenemos el privilegio de que venga una persona aquí a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y le damos un mensaje bien rascahuete, bien mal preparado, bien desde el domingo en la mañana a ver qué me aviento, se nos fue la oportunidad de compartir el plan de salvación con una persona que posiblemente 10 minutos después se lo lleva un camión por delante. No le estoy dando amenazas ni nada, pero es posible. Y entonces, esto de predicar es de vida o muerte, bro. Cuando nos toque predicar, tenemos que esforzarnos nosotros a ser fieles a su palabra, a ser sensibles a su Espíritu Santo y a no permitir que el cansancio o la hambre nos venza para dejar de estudiar. Porque de esto depende la vida espiritual de muchas personas, brothers. Así que vemos a Felipe que estaba preparado con el conocimiento y presentó un mensaje claro. Y vemos también que la respuesta de aquel recibidor fue una respuesta salvadora para él mismo. Vino la respuesta al mensaje.